Sí, buenas tardes, bienvenidos, bienvenidas. A nombre del Centro de Estudios Orientales, tengo el inmenso gusto de darle inicio a este evento, que es parte de la Jornada Internacional de Estudios Japoneses 2024. En esta ocasión se trata de las exposiciones o presentaciones finales de los estudiantes del curso Cultura Japonesa Contemporánea a cargo de la doctora Satomi Miura. Este curso intensivo ha tenido lugar a lo largo de todo este mes y fue auspiciado por Fundación Japón. En ese sentido, quisiera agradecer la presencia del director de Fundación Japón Lima, el señor Hiroyuki Ueno. Sin más preámbulo, le doy la palabra a la profesora Satomi Miura para que introduzca a este evento. Muchas gracias. Buenas tardes. Me da muchísimo gusto saludarles aquí. Bueno, soy Satomi Miura. He dictado el curso Cultura Japonesa Contemporánea aquí desde el 28 de mayo, aquí en las instalaciones de la Pontificia Universidad Católica del Perú. Bueno, como ya Alonso mencionó, este curso fue organizado por el Centro de Estudios Orientales con apoyo del programa de estímulos para proyectos de estudios japoneses de la Fundación Japón y gracias al convenio específico que tenemos entre el Centro de Estudios de Asia y África del Colegio de México, y el Centro de Estudios Orientales. Les agradezco especialmente a la Fundación Japón. Bueno, aquí está el director de la Fundación Japón Lima, señor Ueno. Muchísimas gracias. Y también todavía no está, pero al director del Centro de Estudios Orientales, doctor Ricardo Sumalavia. Y también a Alonso Belaunde, profesor que me ha ayudado mucho tiempo, y también al staff de Centro de Estudios Orientales como Frian o Emerson. Y por supuesto quiero agradecerles a los participantes del curso. Se han dedicado muchísimos tiempos, tenían entusiasmo y me encantó mucho la participación de ustedes. Bueno, en el curso se trataba de varios temas. Cultura, sobre la cultura, subcultura, contracultura y vanguardia de Japón. Y artes escénicas, es decir, teatro, danza y otros tipos de expresiones performáticas. Y luego sobre fotografías y fílmicas, del cine. También expresiones musicales y artes híbridas. Hoy y el jueves los participantes van a presentar sus trabajos artísticos y académicos. Les deseo mucha suerte y éxitos. Gracias.
Muchas gracias, profesora. En primer lugar, tenemos la presentación de Roberto Yogi, que está titulada Contenidos en diarios peruanos y representación de inmigrantes japoneses. Démosle un aplauso de bienvenida. Buenas tardes con todos, con todas, ¿no? Bueno, como comentó la profesora Satomi, ¿no? Fueron muchos temas los que se presentaron durante el curso, ¿no? Mi formación es de comunicador, soy comunicador para el desarrollo, mi objeto de estudio es otro, ¿no? Pero, de todas maneras, los contenidos que se presentaron me sirvieron y me inspiraron, ¿no? Me inspiraron para poder hacerles esta pequeña presentación, ¿no? Sobre todo en la que se refiere a lo que es la fotografía y, en este caso, el cine, ¿no? La mirada, digamos, de la persona que está atrás, ¿no? De las imágenes, ¿no? Nos quiere, digamos, también, en este caso, vender una idea, ¿no? Digamos, eso, digamos, es lo interesante. Y lo vamos a ver, digamos, espero en estos 8 minutos, ¿no? Para poder conocer un poco en función del tratamiento, ¿no? Y la representación, en este caso, de los inmigrantes japoneses en los medios nacionales, ¿no? Ok, primero, digamos, hay que indicar, ¿no? Esto posiblemente ya lo conocemos, ¿no? La llegada de los primeros inmigrantes japoneses al Perú, ¿no? Fue el 3 de abril de 1899, llega al puerto del Callao el Sakura Maru con los primeros 790 inmigrantes japoneses, ¿no? Digamos, esto fue el inicio, ¿no? Y que finalmente culminó desde el punto de vista de los contratos hasta el año 23, ¿no? Y posteriormente hasta el año, me parece, hasta la década de 40 se aceptaron, ¿no? En este caso migrantes, pero ya era con una condición de lo que se llamaba el yobiyose, ¿no? El yobiyose, ¿no? Era a través del llamado de un familiar, ¿no? Antes de presentarles esta representación, ¿no? Les quiero mostrar los dos medios que he seleccionado en este caso como muestra. Por un lado está la revista Ilustrada Variedades, ¿no? Y el diario La Crónica, ¿no? Ambas fueron fundadas por el fotógrafo portugués Manuel Moral, ¿no? La revista Ilustrada Variedades fue fundada el 7 de marzo de 1908, ¿no? Y se distribuyó, ¿no? Hasta los primeros años de la década de los 30, ¿no? Y el diario La Crónica fue fundado el 7 de abril de 1912 y bueno, eso continuó aproximadamente hasta mediados de los años 80, ¿no? Que dicho sea de paso, en el diario La Crónica había un espacio donde salían y se publicaban noticias relacionadas a la comunidad peruano-japonesa, ¿no? Eso era, digamos, en algunos días, ¿no? De la semana durante la década de los 80, ¿no? Hay algunas muestras, hay algunos extractos, ¿no? En este caso la revista Variedades, en la sección policiales de la edición, una edición de enero del año 23, ¿no? Nosotros veíamos cómo se mostraban, en este caso, a personas de origen japonés, ¿no? En la fila, digamos, mejor dicho, en la columna del medio, tenemos una página policial, ¿no? Donde un texto al final indica el japonés Arasaki herido misteriosamente en la hacienda Tawada, ¿no? Que es por el Callao, mientras se hallaba elaborando la tierra, ¿no? Porque muchos trabajaban en este caso la tierra, ¿no? Y arriba, ¿no? Habría también otra noticia en policiales, ¿no? Que era los jugadores japoneses que fueron cogidos infraganti en la calle de Catacaos por el inspector Gavilán, ¿no? Estaban en plenos juegos de azar, ¿no? Digamos, era ese tipo de representación teníamos nosotros, ¿no? Y encontramos nosotros con respecto a personas que eran, ¿no? De origen japonés, ¿no? También, ¿no? Esto ya es un poco después, ¿no? En el año 32, ya casi finalizando, ¿no? La distribución de la revista Variedades, ¿no? En esta primera etapa, ¿no? Vemos una noticia, ¿no? Que más tiene un carácter exótico, ¿no? Social, digamos, ¿no? Digamos más de novela, ¿no? En este caso, donde participa justamente un inmigrante japonés, ¿no? Dice, la gélida muerte apagó para siempre el incendio en su corazón, ¿no? Ahí está la foto de la persona que se suicidó, ¿no? Y hay un comentario en el texto, ¿no? Donde indica ofrendó su vida en aras de un imposible amor el súbdito japonés Luis Kirashiga Hiyoshi, ¿no? Ustedes cuando revisen diarios de esa época, ¿no? No solamente acá en Perú, ¿no? La forma como se presentaba, ¿no?
a los migrantes japoneses era en función de la palabra súbdito, ¿no? No había una lógica de ciudadano, sino que en los medios ya marcabas, ¿no? esa, digamos, esa posición, ¿no? de estas personas en función de esta palabra que era súbdito, ¿no? Noticias policiales, ¿no? La Crónica, y este es el diario La Crónica, este es el caso Furuya, del 11 de mayo de 1940, contexto nada más, ¿no? Porque el caso Furuya fue un caso bien interesante también, porque el 26 de diciembre del año anterior, del 39, hubo una trifulca, un ataque, ¿no? Un intento de secuestro entre dos bandos que tenían que ver con la Asociación de Peluqueros Japoneses, ¿no? Y atacaron directamente al señor Julio Furuya, ¿no? Y eso fue un caso emblemático porque eso salió publicado en muchos medios, ¿no? Y eso se arrastró, ¿no? De diciembre del 39 hasta el 11 de mayo de 1940, ¿no? Un extracto de esta noticia. Los detalles del sensacional caso del japonés nacionalizado peruano, Julio Furuya, contra quien se descargó el odio de un grupo de japoneses, en el cual se encuentran conocidos en el comercio de esta capital, ¿no? Y empleados del consulado japonés, ¿no? Eso es lo que señalaba el texto en la noticia, ¿no? En este diario La Crónica, que, ¿no? Fue el primer tabloide que se imprimió y se distribuyó en el país, ¿no? Noticias policiales también, 13 de mayo de 1940, esta fecha es muy importante, ¿no? En la edición de La Mañana, 2 japoneses agredieron cobardemente a un menor en la calle de Carmen Alto, ¿no? O sea, nuevamente, ¿no? Hay una representación, hay un hecho relacionado a policiales, migrantes, ¿no? Nuevamente, en Carmen Alto, que era, me parece, una zona que era por Barrios Altos, ¿no? Si es que no me equivoco, ¿no? Ok, 13 de mayo de 1940. ¿Qué pasó el 13 de mayo de 1940? Bueno, fue el día del saqueo, ¿no? El día del saqueo a los negocios, ¿no? De las familias, en este caso, de origen japonés, ¿no? El número de afectados por los saqueos fue 620 ciudadanos. La fuente es la tesis, ¿no? De José Luis Naupari, en función de un texto también de me parece una socióloga, Chimawaki, me parece, japonesa, ¿no? Que también trabajó este tema. Estas fotos son publicadas por el portal Discover Nikkei, pertenecen también a la Asociación Peruano-Japonesa, y vemos el caso de un negocio en el lado izquierdo y en el lado derecho, pues, que se volaron todo, ¿no? Todo era un bazar, una locería, ¿no? Digamos, esto, digamos, es muy interesante a nivel de registro, que solamente lo encontramos en esos archivos, ¿no? No lo encontramos en medios, digamos, de circulación nacional de ese entonces, ¿no? ¿Qué pasa, no? Al día siguiente, ojo, esta es la Crónica, ¿no? En El Comercio hubo una publicación de noticias el mismo día, en la edición de la tarde, pero para el caso de la Crónica hubo una editorial, ¿no? Que no la voy a comentar por un tema de los tiempos, ¿no? Pero ahí hubo un comunicado, ¿no? De la Dirección de Gobierno que, según también Naupari, fue publicado muy tarde, ¿no? Y en este caso, digamos, fue la posición con respecto a lo que dio origen a estos saqueos, ¿no? Dice, la Dirección de Gobierno hace saber que son absolutamente falsos y tendenciosos los rumores malévolos propalados por elementos contrarios al orden, pues no existe ni ha existido actividad alguna de la colonia japonesa contraria a nuestra soberanía, siendo pues completamente calumnioso todo lo que se ha inventado al respecto, ¿no? Carecen de objeto las manifestaciones callejeras que no solo desdicen de nuestra proverbial cultura, sino que constituyen un atentado contra la tranquilidad pública que el gobierno no puede tolerar, por lo que invoca a la ciudadanía para que no se deje engañar con esta campaña inescrupulosa y previene que las autoridades se verán precisadas, ¿no? A tomar enérgicas medidas para reprimir los desmanes y garantizar la propiedad, ¿no? Eso fue el comunicado, ¿no? del día anterior, que lo publicó recién la Crónica ese día, ¿no? Bueno, este también es un extracto del diario La Crónica, internas, establecimientos regentados por nipones fueron atacados por grupos populares, ¿no? La policía procedió enérgicamente para impedir nuevos atentados. Ha resguardado algunas casas comerciantes de súbditos, ¿no? Del sol naciente, nuevamente, súbditos del sol naciente, ¿no? Vamos a empezar un poquito más rápido. En el Callao se realizaron manifestaciones contra los japoneses también, acuerdo de los estudiantes de Derecho, ¿no? Digamos, hubo un comunicado de en este caso, de los estudiantes de Derecho de la Universidad San Marcos, también de la Católica, ¿no? También hay una nota de Católica que no salió en la Crónica, sino salió, en este caso, en El Comercio. Vamos a avanzar, porque estamos con los tiempos, ¿no? Y acá también un tema de internas, ¿no? Con respecto también a lo que ocurrió con respecto a un negocio, en este caso de
una familia de origen japonés, ¿no? 14 de mayo, ¿no? En general, como resumen, ¿no? Lo primero es el análisis de contenido en medios masivos como los diarios de la época, ¿no? Como en diarios de la época hay un tema de xenofobia, ¿no? Que quizás lo podemos identificar también con otros grupos migrantes que están viniendo ahora, ¿no? Le estoy mostrando noticias de hace 100 años, por lo menos, ¿no? Y hay temas que aparentemente no han cambiado, ¿no? Solo que ya no son japoneses, ahora son venezolanos, ¿no? La representación de las comunidades migrantes en los medios de comunicación, presencia en determinadas secciones, ¿no? Predomina policiales, sociales, ¿no? Digamos, fuerte el tema de policiales, si ustedes hacen una revisión, ¿no? Es la cantidad de presencia de japoneses, ¿no? O chinos es espantosa, ¿no? De ese entonces, ¿no? El miedo al otro, ¿no? También, la intolerancia como respuesta a lo que no es conocido, ¿no? Por nosotros, ¿no? Digamos, hay una resistencia con respecto y el miedo que lleva pues, a que comencemos a atacar, digamos, o a sentirnos protegidos en función de un ataque hacia estos grupos, pero también los medios de comunicación tienen su participación para poder, ¿no? Armar esta imagen, ¿no? Esta imagen en nosotros. Y finalmente, la memoria de los migrantes, ¿no? Esta historia no se conoce, no es muy difundido, ¿no? Debería estar en algún lugar de la memoria, quizás. Muchas gracias. Muchas gracias, Roberto. A continuación tenemos la presentación de Daniel Masaru Chinen Higa, titulada Arte e Identidad Nikkei. Un aplauso para él. Bueno, el tema de mi presentación es precisamente arte de identidad Nikkei. Mi nombre sale ahí en la presentación y bueno, soy egresado de filosofía de la Universidad Vecina San Marcos, ¿no? Me gustaría abrir esta exposición y también quizás un debate posterior con la siguiente pregunta. ¿Qué cosa es ser Nikkei, no? ¿Qué cosa es la Nikkeidad? Según un artículo que está en la web, portal de la Asociación Peruano-Japonesa, Nikkei, y lo cito, es el apócope de Nikkei-jin, designa a todos los inmigrantes japoneses y sus descendientes. Sin embargo, yo me pregunto, ¿no? ¿Es este fenómeno vivido de la misma manera por todos los integrantes de la comunidad Nikkei? En absoluto, al menos yo puedo afirmar esto, ¿no? A pesar de que según la APJ existen aproximadamente 200.000, un poco más, de descendientes aquí en el Perú que comparten esta consanguinidad técnica, solamente alrededor de 22.534 personas se autoidentificaron como Nikkei en el Censo Nacional de 2017. Entonces, esto solamente representa el 10% de la población total Nikkei en el Perú. La pregunta es, ¿qué pasó con el otro 90%, ¿no? Cabe resaltar que entre las alternativas de este censo estaba la opción de mestizo. Quizás muchas personas Nikkei se identificaron más como mestizos que como propiamente Nikkeis. Entonces la siguiente pregunta que puedo realizar acá es, ¿acaso la autopercepción no va de la mano con el hecho de compartir rasgos fenotípicos en común? Y al menos parece ser así el hecho, ¿no? Entrando ya un poco más en el tema de esta presentación, últimamente hay que reconocer que los artistas Nikkei han ganado bastante reconocimiento, ¿no? Véase, por ejemplo, el caso de Tilsa Tsuchiya, la que ahora aparece en los nuevos billetes de 200 soles. Incluso Tilsa, que es una reconocida artista plástica, quizás no tanto acá en el Perú, pero sí en el extranjero, no fue exenta de estos discursos racistas que habíamos pensado superar, ¿no? Esos discursos ya de épocas decimonónicas del siglo pasado. Incluso Tilsa tiene el cuadro peruano que más caro se ha vendido en la historia peruana, ¿no? Se vendió en Estados Unidos a $882.000. Y aún queda constancia en los comentarios de las redes sociales estos comentarios racistas, ¿no? Que puedo citar algunos, por ejemplo. Mucha gente comenzó a decir, ¿qué cosa es una china en un billete de 200 soles, el billete de mayor denominación? Mejor pongan una peruana como si lo fue Santa Rosa de Lima. También mucha gente comenzó a decir,
¿Qué cosa ha hecho Tisa Tsuchiya, ¿no? Aparte de dibujar cuadritos. ¿Esto es un logro suficiente para estar en el billete de 200 soles? Bueno, a mí eso personalmente sí me parece una sandez, que un personaje de 200 soles valga más que el de 10, por ejemplo, ¿no? No vas a decir que Barrenechea vale menos que Santa Rosa de Lima, por ejemplo. Y no entraré en detalles de este tema, de esta polémica en torno a Tisa Tsuchiya, pero sí lo que queda en evidencia es que la polémica en torno a la identidad Nikkei aún sigue en vigencia en estos tiempos. Bueno, eso como una breve introducción. Y me gustaría presentar a la protagonista de esta, ¿no? Narumi Ogusuku, bueno, es una compañera que conocemos bastante de nosotros. Es una comunicadora egresada de esta universidad y estrenó su cortometraje Ubicua en el 6º Salón de Joven Arte Nikkei allá en el año 2022. Y este cortometraje ha sido estrenado en Argentina, en varias prefecturas de Japón y también en una plataforma digital de Reino Unido. Es el título de ese cortometraje ya es por sí mismo un poco sugerente, ¿no? Ya que Ubicua, como pueden verlo ahí, significa que está presente en todas partes al mismo tiempo. Pero yo, con el respeto que se merece mi compañera que no es acá, de subtítulo a mí me hubiese gustado ponerle utópica también, ¿no? Para jugar con esta ambigüedad que vamos a ver a continuación. Este cortometraje es de carácter autobiográfico y narra las peripecias que vivió Narumi en torno a Japón y Perú, ya que ella nació allá. La totalidad de este cortometraje está conformado por grabaciones y fotos personales que reflejan la cotidianidad del estilo de vida de ambas naciones. Y podemos ver en este cortometraje, que dura un poquito, fotografías como calles alborotadas, el transporte público, un día de paseo familiar, también una excursión escolar, entre otras, ¿no? Mientras que la voz en off de Narumi narra alternando entre el español y el japonés la historia detrás de cada una de ellas. El entrelazamiento entre ambas estrategias no fue puro capricho, ya que de esta manera la protagonista logra su cometido de poder comunicar de una manera más íntima y personal la encrucijada en la cual se encontraba sumida. Esta es la de no poder consolidar su identidad como Nikkei. Bueno, ahí ven una cita de una conversación que tuve con Narumi el año pasado acerca de su cortometraje, en el cual dice, ¿no? Querían llamarme China, pero yo les decía que no soy china. Entonces, en la universidad sí sentí un poco más de eso, de discriminación, y comencé a tomar conciencia de que dentro de la sociedad peruana soy Nikkei. Podemos ver ahí unos fragmentos de este cortometraje. Bueno, en la parte de arriba dice Denwa ni deru toki wa aloto kotaerun dayo. Cuando contestes el teléfono tienes que responder con un aló a los familiares que le llamaban allá en Japón. Entonces, ¿cómo le pongo play a esto? En mi universidad no tenemos estos recursos, disculpen. Bueno. A ver si me pueden ayudar ahí, por favor. No puedo poner la totalidad del cortometraje por derechos de autor y tampoco por temas de tiempo, ¿no? Pero bueno, si lo quieren ver, le pueden escribir internamente a Narumi a ver si se los puede compartir. どうやら私には知らないふるさとがあるらしい。みんなが揃って言う。Vamos a regresar a Perú. 国に帰っちゃうんだね。寂しくなるね。帰る。私はどこから来たのだろう。最初からここにいるはずなのに。Pero será que soy ajena desde el inicio. Bueno, es una parte, a ver si pueden poner la siguiente también, por favor. どうやら私には知らないふるさとがあるらしい。La siguiente. みんな Ya. y rostros que no se parecen a mí, no importa quién sea. ¿De dónde eres? No pareces de aquí. Es que ella es de allá. Allá soy de aquí. Aquí soy de allá. Enredos infinitos en cada respuesta. Otra máscara más que necesito para sobrevivir. Bueno, como ya lo mencioné, Narumi nació allá en Japón
y vivió allí hasta los 12 años. Entonces podemos hacernos las siguientes preguntas. ¿Qué significa volver, no? Como así le dijeron sus compañeros de clase. ¿A dónde iba a volver si nunca había salido de ese país? ¿Qué significado tiene la palabra volver para una persona que vivió toda su infancia en un país ajeno a la tierra natal de sus padres? ¿Acaso Narumi no era una japonesa más que se camuflaba? ¿Acaso era una peruana o quizás era ninguna de las dos? Narumi sufrió lo que sufrió un tópico muy común en los Nikkeis, mayormente los de Kasegis, que es la doble marginación. Como hija de peruanos que residía en Gunma, una prefectura ahí cercana a Tokio, la comunidad japonesa no la aceptaba como una integrante de ella por el hecho de que en los documentos su apellido figuraba en katakana. Ese es un tipo de alfabeto japonés para referirse a palabras extranjeras, a pesar de que se veía y actuaba como japonesa. Por otro lado, al volver a Perú, la comenzaron a catalogar como una extranjera más, incluso le decían china, ¿no? Esta sensación de no poder encajar ni encontrar lugar en ninguna de estas culturas tan distintas de las cuales bebe su sangre e identidad, es el pan de cada día de muchos Nikkei hasta la actualidad. Y habla sobre algo que muchos de nosotros decidimos callar. Y esto es la inconmensurabilidad de amalgamar culturas tan distintas y distantes, y también la constante lucha de forjar una identidad que no es reconocida por muchas personas de aquí. ¿Cuánto vamos de tiempo? Bueno, me hubiese gustado hablar un poquito más sobre otros autores como Augusto Higa, un literato que ya es muy reconocido, pero lamentablemente falleció el año anterior ya. Y al igual que Narumi, para decirlo de manera rápida, Augusto Higa vivió en Japón un corto periodo de tiempo y sufrió también lo de la marginación. Y ya para cerrar un poquito con las citas de... A ver, ya. Hablando sobre esta no identidad de Narumi, la segunda cita dice lo siguiente, ¿no? Allá en Perú no somos peruanos, acá en Japón nos maltratan por extranjeros. ¿Qué somos? Somos los fronterizos, los que estamos en el limbo. Esto de su libro Japón no da dos oportunidades, ¿no? Ahí en la página 61. Y bueno, este libro, esto ya es un poco de chisme, pero este libro a mí me llama bastante la atención porque ahí se mencionan a dos de mis familiares, ¿no? Me enteré bastante chismes ahí en ese libro, pero por el tema de la identidad Nikkei sería interesante que lo lean también ustedes si se animan, ¿no? Y bueno, esto ya justo Roberto lo presentó en su presentación, y esta es otra representación que tienen los artistas Nikkei peruanos en la actualidad, ¿no? Eso es una presentación de Germán Chinen, lo presentó el año pasado en el APJ también, en su exposición titulada Transiciones. Podemos ver ahí Ultra Seven peleándose con un personaje de Alada Pulneña ahí en la Plaza 2 de Mayo, y ahí arriba también unas caricaturas acerca de estas fotografías de la época de 1940. Eso sería todo por mi exposición. Gracias. Muchas gracias, Daniel. A continuación tenemos la presentación de Magali Tsukayama Goya, titulada Origami, el arte del papel en la actualidad. Démosle un aplauso de bienvenida. Buenas tardes. Primero, para empezar, quisiera agradecer al Centro de Estudios Orientales, a Fundación Japón y a la profesora Satomi Miura por el curso que se ha impartido. También les quiero pedir disculpas porque yo no voy a hablar desde una mirada del artista porque no soy artista, tampoco soy docente, solo hablo del origami como una apasionada de ello y cómo el origami ha transformado vidas y es un arte tradicional japonés que está muy vigente en la actualidad. Muy bien. Bueno, ¿qué es el origami? Según la definición de la RAE, es el arte, la habilidad de doblar papel y convertir este papel en una figura muy bonita.
Bueno, esa es la clásica definición, pero creo que muchas personas tienen otra mirada sobre el origami, otra definición. A nivel personal, yo creo que el origami conecta con las personas como cualquier tipo de arte, y ese es su valor. En lo personal, el origami a mí me ha conectado conmigo misma y con muchas personas, no solamente y me ha llevado a lugares inimaginables. Me ayudó mucho en pandemia y me hizo entrar a las casas de muchos niños y adultos mayores. Y algo impensado en mi vida es que varias piezas de origami que había hecho fueron expuestas en la Galería de Arte del East West Center en Hawái. Bueno, un poco de historia sobre el origami que tiene que ver mucho con el nacimiento del papel. El papel nace en China en el siglo II y es en el siglo VIII que llega a Japón en el periodo Heian, y este era muy costoso. Entonces solamente era utilizado para ceremonias religiosas. Entonces, como pasaba el tiempo, este papel se comenzaba a abaratar. Y es así que llegamos hasta Edo, el periodo Tokugawa, en que el papel se hace muy barato. Entonces, por ende, comienza a desarrollarse aún más el origami. Y se publica el primer libro de origami, que se llama Senbaru Orikata, cómo hacer el senbaru, cómo hacer las 1000 grullas. Y ahí vamos a ir viajando hasta la era Meiji. En la era Meiji se introduce en Japón como una herramienta para la educación en la etapa preescolar y escolar. Bueno, y luego de Meiji, ya en Showa más que nada, aparece un personaje muy importante en el arte del origami contemporáneo, que es Akira Yoshizawa, el padre del origami moderno. Este señor lo que hizo fue revolucionar un poco haciendo los patrones, utilizando flechas y líneas a sus patrones. También comenzó a jugar con el papel, ya no era el clásico papel seco, sino que comenzó a humedecerlo. Y comenzó a jugar prácticamente, pero se volvió origamista. Este señor tarda 23 años en hacer su obra maestra, que se llama La cigarra, me parece, en 1959. Él, Akira Yoshizawa, le dan la Orden del Sol en Japón, tiene premios del Ministerio de Relaciones Exteriores del Japón y hace exposiciones alrededor del mundo, Europa, Oceanía, inclusive hace una exposición en Perú en 1989. Y más adelante aparece otro señor que me parece importante, que es Koryo Miura. Él es conocido por el código Miura, que se utiliza bastante en lo que es la ingeniería. Él es un astrofísico, también muy apasionado del origami, y desarrolla en base al papel, comienza a desarrollar formas de doblar, con el objetivo de crear herramientas que sean de fácil doblez, pero que tengan un impacto considerable. Entonces vemos que el origami ya no tiene el catálogo de solamente una manualidad. Ya ha sido elevado a nivel de arte por Akira Yoshizawa y a nivel de las ciencias por Miura. Entonces vemos que el origami influye en muchos aspectos como las ciencias, la tecnología, la ingeniería, el arte, las matemáticas, y yo incluiría la educación. Por ejemplo, para las ciencias, sobre todo para lo que es la carrera al espacio, se tienen que desarrollar cosas que sean lo suficientemente grandes cuando lleguen al objetivo, pero lo suficientemente pequeñas para transportarlas. Y eso es posible gracias al origami. Inclusive en no muchos, sino que hay cursos en universidades de Estados Unidos
que incluyen el origami en su sílabus. Muy bien, también vemos el origami en la moda. En la moda hay la casa Dior, Chanel, John Galliano, Louis Vuitton han introducido la moda, los patrones de origami en la moda. Y hay un diseñador prácticamente nuevo que se llama Shingo Sato, que más que realizar pasarelas de moda, es lo que hace es utilizar el origami para hacer patrones de ropa. Muy bien, y como se ha mencionado también en arte y educación. En la educación, el origami fue introducido no por un japonés, sino por un alemán, que fue Froebel. Él comenzó a utilizar las técnicas de origami en los colegios allá en Alemania. Entonces los japoneses vieron el impacto que tenía y a partir de Meiji lo comenzaron a adoptar. Bueno, y cada vez que yo hablo sobre esto, me gusta enseñarles a hacer algo. Aquí creo que les han repartido un papel. Así que vamos a hacer un daruma. El daruma es el amuleto más popular de Japón, si no me equivoco. Y lo bonito de este amuleto es que nos llama a nosotros a la acción, a perseverar siempre en los objetivos que nos tracemos. Así que súper fácil, en 2 minutos, y lo vamos a hacer. ¿Todos tienen su papel? ¡Ay, muy bien! Listo. Vamos a doblar a la mitad de abajo hacia arriba. Y doblamos bien. Listo. ¡Ay! Y abrimos. Tenemos la línea del centro, ¿cierto? Muy bien, vamos a doblar nuevamente la parte de arriba hacia la línea del centro. Hacia el centro. Ahí, bien dobladito. Bien dobladito. Y abrimos. Ya está. Ahora tenemos línea del centro y una línea más arriba, ¿cierto? Ahí, muy bien. Ahora, la parte de arriba nuevamente, pero hacia esa línea. Hacia la línea que está más arriba. ¿Ya está? Ahí, así tiene que quedar. Listo, muy bien. Listo. Muy bien, ahora vamos a doblar de derecha a izquierda o de izquierda a derecha como libro. Ahí. Como libro, así. De izquierda a derecha o de derecha a izquierda como libro. ¿Ya está? Bien dobladito. Como una puerta, como una puerta. ¿Ya está? Y abrimos. Listo, muy bien. Fíjense bien primero en la línea horizontal del centro. Vamos a doblar la esquina de su mano derecha formando un triangulito hacia esa línea del centro horizontal. La esquinita derecha formamos un triangulito de esta manera. ¿Sí? ¿Todos hasta ahí? Muy bien. Si salió un lado, el otro sale más fácil. Hacemos el izquierdo igual. ¿Listo? Muy bien, hasta ahí estamos. Vamos a trabajar con la parte de abajo. Parte de abajo. Vamos a doblar, primero miren, hasta más o menos ahí. ¿Ven? Dejen un espacio en blanco ahí. ¿Sí? ¿Sí? ¿Todos hasta ahí? De arriba hacia acá. No hasta arriba, dejamos acá un espacio en blanco. Ya está, eso, muy bien. Muy bien, ahora vamos a trabajar con la parte de atrás. Vamos a llevar el lado derecho hacia el centro. Hacia el centro. Doblamos hacia el centro. Ahí. ¿Sí? ¿Salió? Ahí está, muy bien. Igual hacemos el izquierdo. Doblamos el lado izquierdo, lo llevamos al centro. Por fuera. Hacia atrás. Al revés. Eso, al revés. Ajá. Ya está. ¿Salió? Ahí está, muy bien. Ya falta un pasito nomás. Listo, seguimos trabajando acá abajo. El daruma tiene la particularidad de que nunca cae. Entonces, para darles efecto de ovoide, de huevo, vamos a hacer
las esquinitas vamos a doblar un pequeño triangulito ahí. Un pequeño triangulito de abajo, el derecho, y un pequeño triangulito el izquierdo. ¿Salió? Eso, el Daruma nunca cae. ¿Por qué? Porque los sueños y los objetivos que tengamos, a pesar de los problemas que se presenten, siempre tienen que estar presentes. Nosotros tenemos que estar fijos en eso y nada nos puede detener. Cada vez que te caes 7 veces, te levantas 8. Ese es el mensaje del Daruma. Ahora, para que funcione, cuando ustedes tengan un deseo, un objetivo, lo que van a hacer es pintarle una pupila. Le pintan una pupila, ¿ya? Cuando tienen su sueño. Yo quiero pasar de año, entonces pinto esa pupila. Y van a poner su Daruma en un lugar que todos los días lo vean. ¿Para qué? Para que les recuerde que se tienen que esforzar por conseguir ese objetivo. Y esa es la magia del Daruma. Y cuando llegan al objetivo, le pintan la segunda pupila, lo botan y hacen uno nuevo para pedir nuevos deseos. Muy bien, muchas gracias, espero que les haya gustado y ese es el origami. Muchas gracias, Magali. Ahora continuamos con la presentación de Giancarlos Kevin Guzmán Paredes, titulada Identidad, Cuerpo y Territorio en la Danza Butó. Un aplauso para Giancarlos. Bueno, muchas gracias a todos. Esto es un gusto estar aquí. Muchísimas gracias a Fundación Japón, al Centro de Estudios Orientales y a la profesora Satomi Miura, quien en un mes ha sido capaz de enseñarnos tanto, y al menos a mí en particular ha sido introducirme en un montón de temas y elementos de la cultura japonesa que francamente desconocía. Y uno de esos elementos justamente ha sido la danza Buto. Esta presentación no es el fruto de una profunda investigación, ya que apenas he conocido la danza Buto, sino más bien es un poco las reflexiones que me suscitaron a partir del impacto que me causó cuando las vi en clase. Y justo pensaba un poco en la forma en la cual el cuerpo se manifiesta dentro de este arte performativo, ¿no? Que podemos decir que tiene algo de teatralidad, algo de danza, ¿no? Según algunas fuentes que he estado viendo también es un poco difícil separar un concepto de otro. Aquí una cita de Kazuo Ono, ¿no? ¿Puede haber una respuesta más bella que danzar por la ansiedad causada por escuchar el cuerpo? ¿Qué significa escuchar el cuerpo? Escuchar el cuerpo no tiene algo que ver con los oídos o con algún sentido en particular, sino justamente implica estar conectados plenamente con nuestros sentidos y también en la medida en que esos sentidos nos conectan con el mundo que nos rodea. Entonces, escuchar el cuerpo no solamente es escuchar este cuerpo que está aquí delimitado por una figura, es también entender la relacionalidad de este cuerpo con el mundo que lo rodea, con los otros cuerpos que están ahí. Podemos establecer aquí hay algunas características generales de la danza Buto, ¿no? Para empezar, podemos decir que es un movimiento de vanguardia estética, ¿no? Iniciado por Tatsumi Hijikata y Kazuo Ono en los años 60. Nace también justamente este estilo de danza con una vocación rupturista. Tiene cierta inspiración en la danza y el teatro tradicional, pero al mismo tiempo también tiene ciertas influencias occidentales, como por ejemplo el expresionismo alemán. En general, como ya lo mencioné, tal vez la gran revolución que se da aquí es la nueva relación que se establece con el cuerpo y el movimiento. Y aquí una cita de un texto de nuestra profesora Miura, ¿no? Se reflejaron el rechazo al exilio occidental en la danza y la desintegración estilística, pues para Hijikata el cuerpo no es un medio, sino un fin, no es un usarse para transmitir ideas, sino al contrario, es para cuestionar, para reconsiderar y para recrear. Es decir, la danza es la exploración de la profundidad ejemplar del cuerpo en sí. Enfatizo lo antisocial y la subversión moral,
Y es que justamente la danza Buto quiere subvertir el orden que tenemos en relación al cuerpo, las disciplinas que tenemos en relación al cuerpo, los controles que tenemos en relación al cuerpo, y trata de presentar un cuerpo nuevo. Y quiero que veamos Por una cuestión de tiempo no voy a poner los videos, pero son muy interesantes como para ver esta forma en la que se pone el cuerpo. Desde nuestra perspectiva occidental, ¿qué cosa podemos entender por cuerpo? Bueno, lo más clásico para nosotros es esta separación cuerpo-conciencia, cuerpo-alma, que viene desde la época de Descartes, principalmente, pero ya antes incluso con Aristóteles, con Platón, ¿no? Tenemos un cuerpo que de alguna manera es el vehículo, el motor, o como diría Platón, la cárcel de un alma que es nuestro auténtico yo. Sin embargo, quiero traer aquí a dos pensadores contemporáneos, franceses ellos, Jean-Luc Nancy y Deleuze. En ambos podemos decir que se comparte la idea de que no hay un dualismo como tal. No tenemos materia por un lado y alma o conciencia por otro, sino que el cuerpo mismo es viviente, sintiente, pensante. Uno no piensa con una conciencia separada del cuerpo, uno piensa con el cuerpo. Pero al mismo tiempo, este pensar no se da desde una identidad definida, desde un yo cerrado sobre sí mismo, perfectamente autoconsciente, sino lo hace desde justamente su sensibilidad, la extensión que se da a través de todo su cuerpo. Uno puede sentir o pensar, como sugería Ono, con el pie, con la mano, etc. En ese sentido, ambos pensadores establecen estas una contraposición, perdón, entre dos ideas de cuerpo. Por ejemplo, Nancy nos habla del cuerpo significante como la idea que tenemos de cuerpo, como el cuerpo que está constituido en un sujeto y que de alguna manera en su sola presencia refleja alguna idea del cuerpo, es lo que es, ¿no? Que más o menos podríamos asimilar a lo que Deleuze llama el cuerpo orgánico, ¿no? Es un cuerpo organizado que tiene sus funciones bien definidas. Mientras que Nancy propone otro concepto de cuerpo, que es un cuerpo sintiente, relacional, pesado, un cuerpo que se enmarca dentro de lo que él llama la singularidad plural. Todo nuestro cuerpo es plural, por definición. Estamos hechos de pequeños otros cuerpos que entran en relación y también de un conjunto de sensaciones que nos constituyen. No somos en sí algo, somos relaciones entre sí, pero esas relaciones se expresan justamente a través de la sensibilidad y también se manifiestan a través pues, del peso que podemos sentir de otros cuerpos y también el peso que se siente en nuestro propio cuerpo. Y en un sentido similar, Deleuze va a hablar del cuerpo sin órganos, ¿no? Como el cuerpo justamente como esta presencia que está ahí, que se manifiesta para la sensibilidad, pero no puede terminar de ser encerrada en puros conceptos. En ese sentido, en el Buto, aquí tengo para hablar del cuerpo en el Buto, tengo aquí un par de citas que me parecen muy interesantes. Una de Hikata Tatsumi: el cuerpo se tiene que mover con la vida. No solo se debe mostrar la faceta bella, sino también la energía de la muerte, el sexo, de la experiencia consumada por la tristeza o la felicidad. Y otra cita de Amagatsu Ushio, uno de los fundadores de Sankei-yuku, uno de los grupos de Buto más importantes hoy en día, quien decía: Buto es un diálogo con la gravedad. Esta idea de gravedad me resulta interesante. Por un lado, Tatsumi ya está diciéndonos justamente que tenemos que romper con las ideas tradicionales de cuerpo y empezar a pensar el cuerpo en toda su dimensión, incluso abrazando su lado más abyecto, ¿no? Mientras que Amagatsu justamente habla de que el cuerpo en el Buto tiene que entenderse no tanto en relación con lo que el cuerpo puede ser, en una relación a las ideas, al cielo, a lo ligero, sino más bien a lo pesado, a la tierra, a la materia. ¿Ya? Y bueno, por una cuestión de tiempo, con un par de ideas nada más ya voy a terminar.
Y es que justamente esta cita es muy interesante y encontré, la danza tradicional japonesa es el llamado Nihon Buyo, ¿no? El Nihon Buyo, que lo podemos ver aquí, se compone de estos kanjis que en general este yo nos puede estar remitiendo a la raíz de brincar, saltar, ¿no? Como que expresa cierta ligereza ese buyo, mientras que el to de buto significa pues una pisada fuerte, dura, ¿no? Que busca arraigarse a la tierra, etc. Mientras el Nihon Buyo y también muchos otros estilos de danza occidental buscan elevarse y proyectar el cuerpo hacia afuera de una forma expansiva, el buto, más bien, lo que va a intentar es afirmar la tierra, la gravedad, lo bajo hasta cierto punto, pero no como una forma de humillación del cuerpo, sino justamente como una forma de reconocimiento de nuestro arraigo y nuestra sensibilidad. ¿Mm? En ese sentido, en el buto, el cuerpo justamente está constantemente abrazando su contingencia, abrazando el hecho de que justamente él mismo es una configuración casual, circunstancial, que se ha dado aquí y ahora, en este momento, en unas circunstancias determinadas y que no siempre va a estar así. Y de esa manera, siguiendo esta cita de Robert Weeks, considero que el buto sigue manteniendo ese contacto con la contingencia que el autor considera que es una parte integral de la estética japonesa. Pérez Monjaraz también nos sigue diciendo, no importa lo que hagas, dice Ono, lo esencial es que alcances una crisis tarde o temprano, enfrentarás lo que sientes, un paraíso, un mar, un infierno. Danzar entonces no es mostrar a la audiencia lo que puedes hacer, sino dejarte afectar y afectarlos por tus sensaciones, abandonándote en el ritmo intensivo del cuerpo, ¿no? A través de esta danza, de lo que se trata es de ir agotando la idea de un cuerpo ideal o de un cuerpo bien conformado, y más bien lo que se trata es de desterritorializar justamente a ese cuerpo, hacerlo entrar en contacto con su pluralidad, y al hacerlo entrar en contacto con su pluralidad intrínseca, y automáticamente lo estamos haciendo entrar en contacto con toda la pluralidad de cuerpos que están a su alrededor. De ahí que vamos a ver que muchas de las referencias que van a ser Hijikata y, que aquí es una visita de Hijikata, a la improvisación en el buto, justamente tienen esta idea de que al liberar al cuerpo de estas ataduras, de estas ideas que lo conforman en cierta organicidad establecida, el cuerpo puede devenir prácticamente cualquier cosa, ¿no? Y en este caso, estos devenires no están dictados por una conciencia o una idea, sino están dictados justamente por ese escuchar al cuerpo del que hablaba Ono, justamente por estos tactos y contactos, como diría Nancy, o justamente por estas líneas de fuga, como diría Deleuze. Bueno, ya más o menos he estado hablando de la idea de identidad, ¿no? En el yo, la identidad se asocia al yo, es un territorio significante, ¿no? El yo es un cuerpo significante, como diría Nancy, que lo mencioné hace un momento, mientras que en el budismo el yo se ve como una ilusión que debe despejarse a través de la iluminación, ¿no? Entonces ahí aparece ese concepto de la caída del ego, ¿no? En muchos casos el maquillaje que se va a usar en la danza buto va a tener justamente como idea ese borrar el ego, pero yo considero que además de borrar el ego, además de borrar la figura o la identidad del bailarín para convertirlo en simplemente un cuerpo, yo siento que también tiene la finalidad de jugar un poco desdibujando las líneas del propio cuerpo para permitir justamente que éste se desterritorialice como cuerpo y pueda abrazar estos devenires, ¿no? Aquí algunos ejemplos de ese maquillaje. Qué pena que no pudimos ver a la danza de Hijikata. Y bueno, creo que con eso habría terminado. Muchas gracias. Muchas gracias, Giancarlos. A continuación tenemos la presentación de Gabriela Inés Valenzuela
Bejarano, titulada Eulogio Nishiyama, fotógrafo y cineasta cusqueño. Démosle un aplauso, por favor. Bien. Buenas tardes con todos. Muchas gracias por venir en medio de la expectativa limeña de un partido, ¿no? Ahora les quiero presentar un tema que a mí, he trabajado mucho tiempo en fotografía y el trabajo de Eulogio Nishiyama siempre ha sido para mí una gran interrogante, fue un gran descubrimiento que hice en el 94, cuando vi la primera exposición de él, la primera exposición que yo veía en el peruano japonés, ¿no? Sobre su obra, ¿no? Me llamó la atención mucho, no solo los temas que veía, no solo la importancia de los momentos históricos y de las expresiones culturales que abordaba, sino también un matiz estético, un trabajo en las líneas, en la composición, bastante diferente a las otras fotografías que había visto del mismo periodo, ¿no? Entonces, así un poco inició mi interés, ¿no? Y aquí un poco estoy iniciando una exploración sobre su trabajo que ahora se las comparto. Esta es una foto del padre de Eulogio Nishiyama, ¿no? O Tamaxo Nishima, ¿no? Esta es una imagen antes de que parta a Perú, ¿no? Él migró en 1908, ¿no? Y aquí está, digamos, en el momento antes de iniciar su viaje a Perú. Y él se casa con una cusqueña, ¿no? Con Jesús González, y tiene en Cusco 5 hijos. Sí. Entonces, Eulogio Nishiyama se dedica desde los años 40, desde que tiene hasta el fin de su vida, muy fuerte a la parte fotográfica. Por ejemplo, va a hacer fotos de documentales, de expresiones culturales, va a hacer fotografías cruciales en el trabajo del trabajo cultural. Por ejemplo, acá tenemos el primer Inti Raymi en 1944, ¿no? Imágenes monumentales, imágenes para prensa, ¿no? También trabajaba el tema de las ruinas arqueológicas, es decir, era un fotógrafo bastante completo, exploraba Cusco, exploraba sus tradiciones, también te decía que su familia tenía un muy buen vínculo con respecto a las otras familias japonesas instaladas en Cusco, y tenía que ver que como eran pocos se relacionaban mucho. Trabajaba su familia dedicada al comercio, abren los primeros estudios, ¿no? Esta es una foto también de Pisa, que en 1947, ¿no? Muchas personas, a mí me ha tocado vivir 10 años en Cusco por trabajo. Hay una línea temporal sobre el cambio y las transformaciones culturales que se hace muy evidente en el trabajo de Nishiyama, y una de las partes que destaca mucho en su trabajo, que aquí he puesto algunas tomas, es su registro del terremoto del 50, un terremoto que arrasó, hubo de 6.3 en Cusco, 1.500 muertos, gran parte de la ciudad destruida, y aquí vemos algunas fotos de los templos destruidos, de los refugios temporales. Esta es, por ejemplo, una escena que Nishiyama capta en su total esplendor, que a 2 horas del temblor, las personas estaban en procesión para el Señor de los Temblores, ¿no? Que en Cusco, orando. Y aquí se ven hay muchas fotos de las mujeres y las personas orando luego del terremoto, ¿no? Hay un trabajo de registro invalorable con respecto a esos detalles, no solo los edificios caídos, ¿no? Sino las personas sufriendo, las personas reconstruyendo, orando, ¿no? Entonces, es más, involucró casi 10 años en la comisión para un poco ver la restauración del tema de Cusco, ¿no? Registrando la documentación, los procesos. Otra cosa que es interesante en el trabajo de Nishiyama es varias expresiones culturales que, curiosamente, yo he escogido solo algunas por el tema del tiempo,
que luego han sido declaradas Patrimonio Cultural de la Humanidad. O sea, hay muchas, como por ejemplo la peregrinación al santuario de Coyurriti, ¿no? Que esta es una foto de 1952, ¿no? Donde están llegando al santuario, ¿no? Por ejemplo, acá vemos a las naciones. Las naciones son las diferentes, ¿no? Las diferentes comunidades de diferentes partes de Cusco, y bueno, actualmente son muchas más naciones que las de su tiempo, llegando, ¿no? Al Nevado, ¿no? Y descansando. Es una peregrinación muy fuerte y es una de las... Es impactante, ¿no? Es impactante el trabajo, y bueno, ahora, en esa época todavía había nieve, ahora ya, bueno, el cambio climático y todo. También fotografiaba desfiles cívicos, había un tema de la calle, de lo local, del respeto a las comunidades, a las tradiciones, pero igual un poco explorar lo que vendría a ser los mitos, las historias en mayor profundidad. Por ejemplo, él conoció a José María Arguedas, que lo invitó ese año, si no me equivoco, ese año, para poder exponer en Lima, ¿no? Es más, hay una carta de Arguedas a Nishiyama, ¿no? Diciéndole el interés, ¿no? Que cómo respetaba su trabajo, y por el tema etnográfico, que era como que no solo quería la fotografía y la hacía bien, sino quería al país, ¿no? Y también otra de las escenas, estas son las fotos, algunas de estas fotos se expusieron en el Peruano Japonés en 1994. Este es el Corpus Christi. Aquí es un poco donde se ve el estilo elástico, las líneas, las sombras, ¿no? En diferentes partes. Esta es una de las expresiones más importantes de Cusco, ¿no? Y que trabajaba esta flexibilidad panorámica para bien explicar una diversidad y una extensión de su trabajo, y a la vez su multiplicidad, ¿no? Este es el chiriuchu, una comida importante para las festividades del Corpus, ¿no? Y otro aspecto, sí, y el otro aspecto importante es que él no solo fue fotógrafo, sino quizás por lo que es más conocido, fue cineasta. Tuvo un grupo de fotógrafos con el que estuvo trabajando, y él es uno de los que dirige la película Cuculi. La película Cuculi se hace en 1961, es la primera película grabada totalmente en quechua, ¿no? Y que también es una de las primeras en el tema del color, ¿no? Y Cuculi es algo interesante porque habla de una leyenda, de una leyenda andina, y mezcla el tema del mito y la leyenda con las festividades en el momento de Paucartambo. Es decir, y la película está en YouTube, entonces pueden verla. Es muy interesante porque mezcla cómo era la festividad de Paucartambo, cómo es la leyenda y cómo mezcla el mito con el presente, ¿no? Es por eso que es una de las películas más reseñadas dentro de muchos trabajos que hicieron, ¿no? Esta es una fotografía del equipo, ¿no? Que se ve a varios a Luis Figueroa, a la actriz, al que hizo del oso, a varios de los fotógrafos del momento, ¿no? Y creo que ahí lo cerré, sí. Y para una idea final, que yo les invito a que exploren el trabajo de Nichiyama, yo estoy por empezar algunas entrevistas a sus herederos, porque es un registro y es un archivo fotográfico que merece mucho más presencia por la manera en que ha capturado las expresiones, su diversidad y su parte estética, y esta exploración que fue de vanguardia para su tiempo. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Gabriela. A continuación tenemos la presentación artística de Ángel Vázquez, titulada Sumie Andino, Máscara de Diablada. Un aplauso para Ángel.
Buenas tardes. Yo quiero presentar un producto artístico al cual titulé Sumie Andino, Máscara de Diablada. Y bueno, en realidad lo traje para mostrarlo aquí. Y en primer lugar quería aclarar que el tipo de técnica que usé es la del sumie, que es un tipo de tinta en barra que es parecida a la tinta china, que es un poco más conocida, que se usa principalmente para dibujo como este y para caligrafía y poesía. Hay varias técnicas en el sumie. El que yo usé es el principal, se llama sumi, que se usa a partir de raspar la tinta en barra para usarlo como un tipo de acuarela. Lo llaman la aguada japonesa y se puede llegar a diferentes tonalidades, ¿no? La razón por la que yo quise representar una máscara de diablada es por dos razones. La primera es porque la diablada es una danza que es una suerte de sincretismo entre una danza prehispánica, que es la danza anchanchu, que representaba una batalla entre el bien y el mal alrededor de una deidad andina a la que le llamaban Supay, ¿no? Este concepto ha ido transformándose porque, en primer lugar, no era tomado como el mal católico, ¿no? Y a partir de un suceso en una mina en Puno en 1675, donde un minero vio o dijo ver a la Virgen de la Candelaria peleando contra el diablo, se le empieza a tomar este sentido religioso católico, ¿no? Y es por eso que es tan conocida en las fiestas a la Virgen de la Candelaria. Y además de eso, quiero resaltar que esta máscara tiene 3 partes principales: los colmillos, los cuernos y el dragón, que pueden ver que tiene varias características orientales. Y este es, a pesar de que desde 1675 está implementado el dragón, esta estética oriental está desde los años 40, más o menos, que es después de la segunda ola de migraciones japonesas, y hay algunos autores que lo asocian mucho a esto, ¿no? Y además de la clara estética japonesa en el dragón, también en los trajes típicos que usan los diablos tienen varios dragones de esta misma estética y bordados de oro que se piensan que son influencia puramente oriental. Bueno, eso es todo. Gracias. Sí, claro. Gracias. Muchas gracias, Ángel. A continuación tenemos otra presentación artística, esta vez de Eliana Carola Fuentes Vivanco y Nicole Arlet Venero Portilla, quienes van a hacer una danza titulada Itami no Dorei. Un aplauso para ellas.
Gracias. Muchísimas gracias por su presentación. Sí, han traído... Ah, perfecto. Bueno, vamos a explicar un poco de lo que va la coreografía y si tienen preguntas también las vamos a contestar. El nombre de la coreografía es Itami no Odori, como ya lo había dicho. Es una metáfora de la depresión a través del movimiento expresado en un dúo de danza. Bueno, se utiliza la técnica de la danza contemporánea y estamos dándole toques o matices de Buto para transmitir la emoción, la pena, el dolor dentro de la coreografía. La danza contemporánea le aporta la fluidez y la estructura, mientras que el Buto le agrega la ruptura e improvisación. Los dos personajes son la mujer, que está representada por Arlette, y es una mujer común y corriente que al transitar la depresión empieza a convertirse en una marioneta del dolor. Y el otro personaje, que soy yo, es el dolor, que está personificando una fuerza invisible que la manipula y la termina convirtiendo en esta marioneta, ¿no? Bueno, la coreografía tiene 5 partes. La primera es la introducción, donde la mujer inicia una danza de manera fluida y libre, representando su vida cotidiana y el antes de la depresión. La aparición del dolor es la segunda parte, donde el dolor se manifiesta a través de movimientos un poco bruscos e incomoda e interrumpe la alegría de esta mujer. Después comienza la manipulación, donde el dolor empieza a manipular a esta mujer, restringiendo sus movimientos y haciéndola sentir atrapada. Y bueno, también está la siguiente parte, que es la lucha interna, donde la mujer, que ya se ha convertido en una muñeca, intenta huir de esa represión, simbolizando también su pérdida de control sobre su propio cuerpo, sobre sus emociones. Y bueno, y al final termina con un final trágico, donde ella sucumbe al dolor, quedando completamente convertida en una muñeca sin vida, esperando al marionetero para que la mueva. Y bueno, el simbolismo detrás de la obra está un poco relacionado con las marionetas Bunraku, que son conocidas por su complejidad y realismo. Justamente por eso nos fuimos para esa dirección. Y como las muñecas Bunraku son unas muñecas que se mueven de manera muy humana, se podría decir, por eso es que elegimos esa metáfora dentro de nuestra performance. El vestuario, y bueno, teníamos la idea de usar esa cortina o un biombo para representar la división interna que experimenta la mujer a causa de la depresión y mostrar la fragmentación y desconexión que existe, siendo también un elemento revelador para que conforme avanza la coreografía ustedes puedan experimentar como público la aparición del dolor dentro de su mente, dentro de su psique. Y eso sería todo. Si tienen preguntas, vamos a responderlas. Si no, gracias. Gracias. Muchísimas gracias, Arlette y Eliana. Ahora continuamos con la presentación de Álvaro Jiménez Gutiérrez, titulada Uso de escalas japonesas en repertorio popular musical peruano. Un aplauso para Álvaro. Hola, ¿qué tal? Bueno, yo les voy a presentar este pequeño experimento que he hecho, que bueno, son escalas japonesas aplicadas al repertorio popular peruano. Bueno, en primer lugar, ¿alguien me puede decir qué ve aquí? O sea, así. ¿Alguien? ¿Cualquier cosa? Un pentagrama, muy bien. ¿Qué más? ¿Algo más?
Notas, claro, una partitura, notas. Bien. ¿Alguien sabe, o alguien puede ver cuántas notas hay? 8 notas, muy bien. ¿Alguien sabe el nombre de las notas? Do, re, mi, fa, sol, la, si, muy bien. Ese es el nombre de las notas que están acá presentes. Como pueden ver, está do, re, mi, fa, sol, la, si y do otra vez. Ahora, cada una de estas notas representa un grado. Primer grado que es do, segundo grado que es re, tercer grado que es mi, cuarto grado es fa, sol es el quinto, la es el sexto y si es el séptimo. El do de arriba no tiene otro grado porque es la misma nota do que está abajo, solo que, bueno, suena una octava más arriba, pero en general es la misma nota. Ahora, esto es a lo que se le conoce una escala heptatónica. Una escala porque, bueno, es una sucesión de notas y heptatónica porque tiene 7 sonidos, ¿no? Del do hasta el si son 7 sonidos. Ahora, este tipo de escala es muy usada en la música general, ¿no? En la música clásica, en la música rock, en la música de lo que quieras, ¿no? De, no sé, reggaetón, bachata, lo que quieras. Ahora, hay dos tipos de escalas muy utilizadas, las escalas heptatónicas, que son la escala mayor y la escala menor. Ahora, no sé si podrían hacerle clic al parlantito que está ahí, porfa. Bueno, les voy adelantando que la escala mayor suena feliz. Otra vez, porfa. Esa es la escala mayor. Ahora la escala menor, en la que está abajo, porfa. No sé si, como pueden haber notado, la escala menor suena como más tétrica, más triste. Y bueno, estas dos escalas son muy utilizadas justamente por esta diferencia, porque con la escala mayor puedes dar a tu canción la sensación de que es una canción de esperanza, una canción de felicidad, y con la escala menor puedes dar la sensación de que es una canción de desamor, ¿no? De tristeza, de dolor. Ahora, estas dos escalas no son las únicas que existen en cuanto a escalas heptatónicas de 7 sonidos, sino que hay muchas más, como por ejemplo las escalas modales. Pero bueno, esto ya es un contexto más amplio y que no nos incumbe mucho en este caso. Lo que sí quiero acotar es que existe otro tipo de escalas llamada escala pentatónica, que quiere decir de 5 sonidos. Y bueno, estas escalas son muy antiguas y son escalas que están presentes en varias partes del mundo, como por ejemplo en Asia, Europa, América, ¿no? En música de varias partes del mundo. En cuanto a mi exposición acá, vamos a ver las escalas de la música japonesa. ¿Qué son? Ay, se me fue. Ya. Estas son las escalas japonesas. Está la escala Minyo, folclórica, la escala Ryuku, la escala Ritsu y la escala Miyakobushi. Van a perdonar la pronunciación. No sé pronunciar bien japonés. Pero estas son las escalas que están. Por un favor, ¿podrían poner el parlantito que está ahí, por favor? Esta es la escala folclórica Minyo. El segundo parlantito, por favor. Escala Ryuku. El tercero, por favor. Y el último, por favor. Bueno, como habrán notado, la última escala suena un poco más característica. Esto es porque los grados que tiene no son tan comunes en comparación a otras escalas y sonoridades. Entonces, esto me llevó a pensar, ¿qué pasaría si agarro una canción que me gusta mucho, una canción peruana, y lo convierto a escala Miyakobushi, ¿no? Entonces dije, pucha, música peruana, ya pues agarro cumbia. Entonces agarré esta canción de los ilusionistas que me gusta mucho, que se llama Colegiala, pero esta la estuve estudiando un momento y me di cuenta que la escala en la que está escrita la melodía es la escala menor heptatónica menor de fa sostenido. Esto quiere decir que tiene fa sostenido, sol sostenido, la, si, do sostenido, re y mi como notas. ¿Podrían poner el parlantito, por favor? Sí.
La canción está escrita en esa melodía. No, eso todavía no, por favor, todavía no. Entonces quisiera... yo le había querido cambiar a la escala Miyako-Bushi. Por favor, pongan el parlantito que está acá al costado abajo. Ajá. Bueno, entonces yo quería cambiarle a esta escala y terminó sonando así. Hice un pequeño cover, así que... Esa es la original. Como está escrita, ¿no? Seguimos acá. La original. Pero ahora, ¿qué pasa si le cambiamos a Miyako-Bushi? Suena así. Diferente, ¿no? Medio raro, ¿no? Esto es porque, como les dije, esta escala tiene unas disposiciones, por así decirlo, un código muy diferente a las escalas tradicionales que escuchamos en la música normal, ¿no? No sé si habrán notado que suena un poco más tétrico, más triste, no sé, más raro, ¿no? Es justamente por eso, porque cuando esta escala se aplica a la armonía, hay algunos acordes cambian de grados y otros acordes que son mayores se vuelven disminuidos, o sea, se vuelven acordes muy disonantes. Entonces dije, bueno, ya chévere, ¿no? Suena chévere, pero ahora vamos a agarrar una canción que sea más peruana que la cumbia. ¿Y qué es más peruano que la cumbia? Bueno, dije la chicha, ¿no? Entonces agarré una canción de los Chapis y la canción original está escrita en escala pentatónica menor andina en fa sostenido. Háganle clic al parlantito, por favor. Ahora, ¿qué pasa con esta escala? Esta escala se llama Minyo folclórica y está presente en la cultura japonesa, pero también es la escala pentatónica menor andina. Es decir, esta canción se utiliza mucho en la música andina, no solo de Perú, sino de Bolivia, Argentina, Chile. ¿Y por qué es esto? Bueno, porque hay que recordar que la chicha es una combinación de sonoridad de huayno con cumbia, ¿no? Entonces, para mantener la sonoridad de huayno, la escala tiene que mantenerse en escala pentatónica, ¿no? Para que siga teniendo ese matiz andino. Ahora, he vuelto a usar la escala Miyako-Bushi porque cuando le intenté cambiar a otras escalas japonesas, seguía sonando con la misma sonoridad, ¿no? Entonces esto nos quiere decir que hay una relación muy cercana entre las escalas pentatónicas japonesas y las escalas pentatónicas andinas. Por lo tanto, le volví a cambiar a la escala Miyako-Bushi. Entonces, por favor, una vez más en la escala Miyako-Bushi, por favor. Y acá le cambié, acá, por favor, háganle clic a los chapis, por favor. Porfa, clic al parlantito de los chapis. Vamos acá. Cambiamos. Vuelta al original. Cambio. Otra vez original. Cambio. Muy bien. Y bueno, realmente quería hacer más, pero dije, pucha, ya no me va a alcanzar tiempo. De hecho, estuve trabajando encima de un huayno, pero como mencioné anteriormente, la melodía del huayno y las melodías pentatónicas japonesas son muy parecidas. Entonces, si yo le metía un cambio de escala, no se iba a notar tanto un cambio como sí se nota con esta escala Miyako-Bushi, ¿no? Pero cuando yo le metía la escala Miyako-Bushi a una canción de huayno, ya sonaba completamente fuera de todo, ¿no? Entonces, por eso dije, mejor voy a hacer estas dos canciones nomás para ya no saturar mucho a la gente, ¿no? Entonces, sí, bueno, quería exponer esto. Esa fue mi exposición. Gracias.
Muchísimas gracias, Álvaro. A continuación tenemos la presentación de Víctor Andrés Ramos Jiménez titulada Más allá del lente, performatividad, apropiación e identidad en la obra fotográfica de Yasumasa Morimura. Un aplauso, por favor. Buenas tardes. Como han mencionado, voy a hablar sobre la obra fotográfica de este artista contemporáneo japonés. Bueno, estos temas o conceptos son algo recurrente en su obra fotográfica que viene realizando alrededor desde el año 80, ¿no? Que es cuando, digamos, empieza a exponer su creación artística luego de graduarse de la Universidad de Kioto. Bueno, voy a tocar estos temas de manera general un poco por el tiempo, pero van a ver que estos conceptos no los trabaja de manera individual en distintas fotografías, sino que están entrelazados y es muy interesante ver cómo se aplica y él también cómo considera estos conceptos que diversos investigadores vienen hablando sobre su obra, ¿no? Bueno, como mencioné, es Yasumasa Morimura, es un artista contemporáneo japonés que nació en Osaka en 1951. Es muy interesante tener en consideración este contexto en el que nace, que son años después del fin de la Segunda Guerra Mundial, en el que muchos aspectos de la sociedad de Occidente se incorporan a la sociedad japonesa y bueno, también hay esta cuestión de rencillas contra Occidente y Oriente, ¿no? Hay un confrontamiento cultural también, ¿no? Como mencioné también, Morimura estudió en la Kyoto City University of Arts, donde se licenció, y su obra en realidad principalmente son autorretratos, ¿no? Y su serie fotográfica más conocida se llama Historia del Arte, y es muy interesante tener en cuenta este tema de su serie fotográfica porque es algo a lo que él recurre como un recurso visual en toda su obra, ¿no? Y bueno, su obra es de carácter dualista porque generalmente confronta diversos tópicos o temas en todas las series que tiene, como en esta la historia del arte, ¿no? Y bueno, desde que empezó su creación artística tiene más de 15 exposiciones individuales y 15 exposiciones colectivas, ¿no? Ha realizado algunas, por ejemplo, en España en el año 2000, en la ciudad de Madrid. Bueno, el primer concepto es la performatividad y la performance, que bueno, son distintos conceptos, pero que están relacionados, ¿no? Bueno, según Judith Butler, la performatividad es el proceso de construcción del género, ¿no? En base a prácticas cotidianas y a las normas aceptadas socioculturalmente en un determinado contexto, mientras que la performance sería la aplicación o la manifestación de esta performatividad, ¿no? En este caso, también es interesante considerar que la performance que aplica Morimura es porque en sus fotografías él toma de base obras de arte occidentales y las recrea a modo de pintura, ¿no? Es decir, si una pintura tiene un escenario abierto o cerrado, él recrea desde las telas que se utilizan, el mobiliario, interpreta a personajes, ya sean reales o históricos, o, bueno, o ficticios, ¿no? A través del maquillaje y de la vestimenta. Entonces, esto es algo que encontré en una entrevista a Morimura, que menciona que uno de sus intereses es expresar en su trabajo distintos aspectos de identidades múltiples que todo hombre puede tener. Y es justamente relacionada a este tema de la identidad de género, ¿no? Él, como vemos aquí, es una clara reinterpretación a Marilyn Monroe, ¿no? Que es, digamos que ha sido uno de sus referentes de la cultura de masas y es su acercamiento también a la cultura popular de masas, ¿no? También podemos ver a Frida Kahlo, ¿no? Y como les mencioné, utiliza todos los elementos para recrear este espacio, ¿no? Y en realidad su fotografía, él no se considera un fotógrafo, es muy interesante, sino se considera un artista en general y dice que es bueno en varias cosas, pero no excelente en todas, entonces por eso no se considera fotógrafo. Y tiene sentido porque como artista, él lo que hace es una performance, ¿no? Porque utiliza el escenario y más bien la fotografía sería el registro de esta creación artística, de esta expresión que él tiene, ¿no? Bueno, acá hay otro claro ejemplo
que bueno, si vieran la foto realmente es como, tiene todos los detalles ahí, ¿no? Y claramente algo que utiliza mucho es el maquillaje, ¿no? Y es algo que voy a comentar ahora, que es que él deja su identidad como Yasumasa Morimura a través del maquillaje y la indumentaria para adoptar la visualidad de otro personaje, otra persona, ¿no? Como esto acá de una Olimpia. Y ambos personajes son Yasumasa Morimura, ¿no? Bueno, el tema de la apropiación, bueno, aquí está relacionada a la corriente artística conocida como apropiacionismo, que empezó en los años 80, ¿no? Hay otra artista norteamericana, Cindy Sherman, que es de la fotografía que puse al inicio, que es una reinterpretación que ella hace también, que también practicaba esto y es contemporánea a Morimura, ¿no? Pero cuando se le ha preguntado directamente si él considera que es apropiación lo que hace, esto es lo que respondió, ¿no? No considero mi trabajo como un arte de apropiación, mi trabajo es pintura sobre fotografía y fotografía sobre fotografía. Se acerca más a la actitud de Cézanne hacia sus estudios del paisaje natural. Cézanne miraba los paisajes como yo miro la historia del arte o el siglo XX. El tema puede ser diferente, pero la actitud es la misma que la de Cézanne. Es muy interesante porque él ve a las pinturas como un recurso más de inspiración, ¿no? Las ve como si saliera de paseo y ve algo que le inspira y dice, bueno, voy a recrear o voy a reinterpretar a mi visión, ¿no? A su visión oriental o japonesa. Y bueno, este es su primer autorretrato por el que se hizo, bueno, conocido internacionalmente, que claramente es una reinterpretación del autorretrato de Bangkok. Y bueno, también a Velázquez con las meninas, ¿no? Y nuevamente aquí todos los personajes son el mismo Morimura. Y bueno, por último, el último concepto es la identidad. Aquí Morimura explora los límites de su identidad utilizando recursos visuales nuevamente, ¿no? Y en 1994 dijo esto, ¿no? Una de mis intenciones es aumentar las posibilidades de mi existencia, lo cual soy capaz de hacer transformándome en un infinito número de objetos o personajes. Como resultado puedo expandirme en todos los tipos de existencia, incluidas cosas que no son criaturas vivas. Para mí el límite entre la vida y la muerte es extremadamente vago, ¿no? Y aquí lo que Morimura experimenta es la obra en su propia corporalidad, ¿no? Es decir, en su forma, ¿no? Y es por eso que el cuerpo en este caso Morimura, se vuelve signo, ¿no? Y bueno, su obra en numerosas ocasiones ha sido vinculada, como dije, a la de Cindy Sherman, que también tiene esta práctica de construcción de la imagen, ¿no? Y otro de los conceptos, los que mencionaba justamente por el contexto en el que nace Morimura, es si realmente enfrenta a Oriente contra Occidente, ¿no? Este carácter dualista. Y bueno, él menciona que lo que le interesa mostrar son varios tipos de personajes que pertenecen a diferentes culturas, ¿no? Y lo que él hace es que se encuentren y se enfrenten y que más bien sea el espectador que pueda tener su percepción acerca de esta simbiosis o, digamos, lucha, ¿no? Enfrentar esas diferentes culturas e infundirlas en una. Eso es lo que, bueno, plantea Morimura y son estos tres conceptos clave que podemos encontrar en su fotografía. Y bueno, si por ahí desean ver más fotografías, tengo aquí un catálogo de su exposición del año 2000. Y eso sería todo. Muchas gracias. Muchas gracias, André. Con ello llegamos a la última presentación de esta noche, que es de Óscar Adolfo Rondán Rojas y se titula La quintesencia del Japón contemporáneo, Yukio Mishima. Un aplauso, por favor.
¿Eso solo funciona? Ah, ya, perfecto. Lo siento, tengo la cámara mía y no me gusta estar detrás de un escritorio y no se me quita eso. Así que nada, voy a intentar proyectar la voz y creo que esta vez es chingada, así que creo que ya está perfecto. Bueno, mi presentación realmente es más una... después de haber visto arte y un montón de cosas, creo que queda bastante raro. Pero para mí es una justificación, pero también es una forma de entender, como yo intento hacer una interpretación del Japón contemporáneo. Durante el curso de la profesora Miura, vimos que principalmente la llegada de las vanguardias y un periodo crítico, que fue la Segunda Guerra Mundial para Japón, construyó una forma de cómo se interpreta y cómo se relaciona Japón, no solamente con su literatura, sino con su entorno, su historia y con sus artes. Lo interesante, y es algo que justamente pensándolo desde el lado de la literatura, como un literato, que al mismo tiempo no se consideraría en sí mismo literato, sino artista, multidisciplinario, porque hizo no solamente como este tipo de cosas, fotografiar, sino también hizo cosas que me parecen alucinantes. Performance artísticas, dirigió un grupo paramilitar, hizo obras de teatro hizo no solamente lo que una gente diría realmente fue el artista completo, ¿no? Hizo teatro, escribió obras de teatro hizo cine, hizo todo lo que medianamente era imposible en esa época, todo lo combinó. Y para mí, y esto es algo que creo que representa muy bien, tengo que hacerlo desde ahí. Ay, qué terrible. Y no hay forma de que esa cosa funcione tampoco. Ya está. Tengo un problema con estas cosas de tener una cosa frente mío, pero bueno. Bueno, la principal interpretación que yo le doy a Yukio Mishima es que es la causa o es el resultado de un periodo histórico particular donde Japón sufrió una crisis no solamente cultural, sino artística. Japón fue uno de los pocos países, podemos determinar, que creo que el único país que ha sufrido una bomba atómica, 2 bombas atómicas, y ese espacio cultural generó una serie de consecuencias en no solamente su gente, sino también en sus literatos. La literatura de la bomba atómica, la literatura posterior, la fascinación que se generó también sobre las figuras heroicas y la reinterpretación que se hizo durante todo el siglo XX de las figuras de los samuráis, generaron no solamente, por un lado, una dualidad o un contraste muy grande entre un Japón que aparentaba ser muy contemporáneo, pero que seguía buscando ideales y espacios clásicos que ya ni siquiera eran, podemos decirlo, vigentes en su momento histórico, sino que en ese momento particular se fueron generando de una manera mucho más compleja. Yukio Mishima, como escritor, tuvo la particularidad de no solamente escribir una literatura que de alguna manera nostradámicamente performara su propia vida, sino también al escribirla intentó volverla escena. Él escribe un famoso cuento que se llama Patriotismo. Este cuento, no sé si alguno de ustedes ha podido leerlo, tiene una visión de alguna manera relacionada a lo que él mismo va a hacer en vida, que es el suicidio tradicional, el seppuku, y que justamente determina la muerte de un soldado totalmente construido en los ideales del imperio japonés que ya en ese momento había caído, ¿no? Unos ideales basados en una búsqueda casi mesiánica y utópica de algo que ya no existía, pero que en el mismo tiempo que el propio Mishima lo escribe, tampoco existe. Porque cuando Mishima escribe, por ejemplo, La ética del samurái del Japón moderno, un texto que justamente se enoja y ridiculiza al Japón que él vive, este Japón que para él se ha feminizado, haciendo estas referencias al Hagakure y Yamamoto Tsunotomo. El propio Yamamoto Tsunotomo, cuando escribe este texto, en el periodo en el que lo escribe, que es el periodo Edo, Japón ya no era el Japón de los samuráis entre guerras, sino era un Japón que entraba en un estado de paz, que justamente construye e idealiza ciertos valores que históricamente también se habían dejado de utilizar en ese momento. Se basa en una ficción. Oleg Beneš tiene un famoso libro que se llama The Invention Way of the Samurai, donde retrata cómo se construye el militarismo, el ultranacionalismo, a partir de las figuras justamente de estos valores Bushido, que
intrínsecamente, supuestamente, para muchas corrientes eran propias e identitarias de la sociedad japonesa. Pero realmente Mishima demostró esa propia contradicción, siendo un personaje no solamente ahistórico y siguiendo valores y principios y buscando ideales que no estaban, sino al mismo tiempo siendo todo lo que supuestamente ese Japón tradicional rechazaba, siendo una persona de vanguardia, una persona que por todos lados exploraba cada una de las aristas del arte. Se dejaba no solamente ser parte de la nueva corriente de los escritores, fue muy amigo cercano de Yasunari Kawabata, persona que en sus propias declaraciones decía que Mishima era un genio que había nacido en cada 3 generaciones, que era una persona que si él existía, ¿por qué él había ganado el premio Nobel? Entonces, en ese sentido, ¿qué es la contradicción de Yukio Mishima? ¿Por qué justamente que él haya construido un canon tan amplio, más de 200 obras en las que se incluyeron ensayos, literatura, narrativa, poesía, teatro, cine, dramaturgia, no pudo encontrar una definición de lo que era el Japón? ¿Qué Japón estaba persiguiendo? ¿Un Japón que existió, que él se inventó, que la nación entera se había inventado como un ideal nacional que no encontraba un asidero ni en la realidad y quizás solamente en la literatura? Y esa performance, casi como si fuera un artista del modernismo, lo llevó a no solamente escribir su propia muerte, performarla en una película que justamente él mismo actuó, o sea, él actuó del personaje que se iba a suicidar y después se suicidó intentando hacer un golpe de estado en su propia vida. Él hizo literatura, performó en arte y después performó hasta el final. Y esto es algo que, si uno lo analiza de una manera general, suena más como una triste historia. Suena como una historia, casi como una tragedia. Pero en el mismo caso creo que fue coherente que Mishima desde el primer instante determinara que su vida, desde su inicio, una vida enfermiza, con una infancia que no le permitió ser parte del ejército, que fue una represión que él mismo estuvo buscando después, y que en obras como Confesiones de una máscara veía a los personajes hipermasculinizados o que morían en el campo de batalla como los ideales, como esa búsqueda de buscar algo que él no fue, y que al encontrar y ser eso, iba a cumplirse sus expectativas y de alguna manera sus sueños fracasados de la infancia. Pero al mismo tiempo demuestra cómo el Japón contemporáneo sigue siendo una etapa de contradicciones. Y cuando determino que es la quinta esencia, no estoy hablando de que solamente él represente a toda la complejidad del Japón contemporáneo, sino que yo creo que es el inicio de una búsqueda que siempre ha estado en constante contradicción. Vender una nación desde 2 polos completamente opuestos, tradición y modernidad, sigue generando en muchos espacios particulares, y en este caso en la escritura de Mishima, contradicciones tan grandes como, no sé si ustedes han podido leer las obras de teatro no de Mishima, que son una cosa bastante curiosa y que se reinterpretan hasta ahora. Es como si él jugara. Él escribe haikus, pero nunca utiliza la estructura del haiku como si le perviviera, como si le importara. Parece como si, claro, yo voy a llenar todas las casillas de la literatura clásica o de lo que significa ser escritor, pero todas me las voy a tomar de una manera como Mishima lo tomaría, como ese Japón se lo tomaría, como si fuera una gran performance. Y la literatura japonesa contemporánea tiene uno de los espacios más extraños. Cuando uno lee, intenta hacer un canon, intenta determinar qué es la literatura japonesa contemporánea, siempre se termina en contingencias, en preguntas más que respuestas. Y mucha gente intenta enseñarla como si hubieran habido momentos, pero realmente son giros, son entramados, casi ninguno está relacionado con el otro. Yasunari Kawabata, que mucha gente lo recuerda como el gran escritor de la sensibilidad y que el país de nieve y que todos esos espacios, tiene una novela como La pandilla de Sakusa que nada que ver que tiene, y después participó en el guión de una película como Una página de locura, que es surrealismo absoluto. Entonces, ¿qué significa escribir en Japón? ¿Y qué significa escribir en un Japón que está constantemente cambiando, experimentando, jugando con múltiples espacios, jugando con ser más que simplemente una nación estereotipada, construida a partir de valores tradicionales, pero
sigue utilizándolos, sigue haciéndolos como recursos. No es algo tan simple como determinar de que hay un Japón. Yoshio Sugimoto, en su famoso libro de la introducción a la sociedad japonesa, siempre cuestiona a la gente que intenta estereotipar a los japoneses, ¿no?, como consumidores de manga o anime, y hace estadísticas para contradecir esto, o dice, bueno, no, la gente cree que el japonés promedio es un salaryman que tiene un trabajo en una empresa como Toyota, ¿no?, y que hay un contrato de toda la vida y que ha construido una performance que, claro, a manos de afuera parece ser muy sólida y que nos permite tener la seguridad de que eso es japonés y esto no lo es. Pero no es tan fácil. Ninguna cultura, y principalmente en el espacio de la globalización, puede determinarse o reducirse a un aspecto tan simple. Y cuando ahorita analizamos autores como Mishima o cualquier autor japonés, no deberíamos entenderlo como simplemente literatura, sino como lo que es, como arte. Cómo se relaciona, interpela y de alguna manera discute con los fenómenos artísticos de su época. Y no hay autor quizás más representativo de eso que Yukio Mishima, un autor que nunca dejó de experimentar y que al mismo tiempo nunca pensó que la literatura solamente era libros. Y eso es algo que en la actualidad es lo que más resalta de Japón. Cuando uno lee autores como Kobo Abe, cuando uno lee autores como Yasutaka Tsutsui, cuando uno lee autores que siguen escribiendo en la actualidad, ve cómo esos espacios textuales se siguen reproduciendo en no solamente, por ejemplo, cine, anime, manga, espacios que actualmente son parte del Cool Japan y que de alguna manera se han relacionado íntimamente a la literatura. Una de las cosas que a mí me pasa, yo trabajo en el tema de las librerías, solamente para cerrar, es que mucha gente ahorita va a buscar libros de literatura japonesa por animes, ni siquiera por los autores, sino porque lo ha visto en un anime de moda, a un escritor, a una obra, y está buscándolo por eso. La literatura japonesa ha dejado de estar en ese canon de simplemente la gente que lee literatura. Y eso es algo que Mishima empezó, que Mishima pudo construir y que por lo cual, a pesar de que desgraciadamente la gente recuerda a Mishima como el tipo que se suicidó y que tuvo un grupo paramilitar, no solamente era un personaje construido en blanco y negro, era la experimentación de un país que constantemente estaba en contradicción. Y eso hace que siga siendo actual, problemático y sobre todo es realmente lo que el Japón contemporáneo muestra: contradicciones, complejidades. Y desgraciadamente, para cerrar, siempre uso la misma imagen con la que empiezo, un rostro que jamás pudo ver realmente todo lo que pudo construir. Muchas gracias. Ahora sí. Muy bien. Muy buenas noches. Yo soy Ricardo Sumalavia, director del Centro de Estudios Orientales. Lamento no haber podido estar desde el principio. Estaba justamente en otro evento también vinculado con la universidad. Pero he tenido la oportunidad de poder llegar y poder escuchar, ver, apreciar las presentaciones de cada uno de los participantes. Estoy realmente contento, admirado, siento que he aprendido bastante y también agradecido con la profesora Satomi Miura, quien gracias a las gestiones y el apoyo de la Fundación Japón, y también hay que decirlo a las coordinaciones de Alonso Belaunde, es que hemos podido llevar a cabo el curso La cultura japonesa contemporánea, y además desde una perspectiva sumamente interesante, novedosa, y que ha permitido que ustedes presenten un producto de investigación-creación o directamente desde la investigación, pero que nos da, creo yo, formatos novedosos para poder aprender, conocer, obtener contenidos, pero también reflexionar sobre una cultura tan rica, tan interesante como es la japonesa, y salir también de los tópicos a los que normalmente estábamos un poco acostumbrados sobre qué saber sobre el Japón. Entonces, como ustedes saben,
Esta ha sido la primera etapa de las presentaciones, producto del curso ofrecido por la profesora Satomi Miura, y también se va a continuar el día jueves. Pero por supuesto, todos estamos invitados para las actividades que vamos a tener el día de mañana, desde muy temprano, aquí en el Auditorio de Humanidades, con presentaciones como El Japón de Yasunari Kawabata, Belleza de los cerezos y la ceremonia del té, por Daisy Sarabia y Alex Arias. Otras actividades como la conferencia Lo velado en el tatuaje, Irezumi japonés, Belleza, estigma y todo lo detrás del arte corporal, de la investigadora Carla Jimena Pérez. Y también vamos a hacer la presentación del proyecto titulado Nikkei PUC, ¿no? Presentación que estará a cargo del joven investigador Julián Rodríguez. Yo estaré también acompañando como parte de ese proyecto, además de sumando actividades como el workshop de manga a cargo de Franco Casoni, Paola Suxe, Lucía Guerra y Tadeo Palacios. La conferencia también magistral que nos va a ofrecer la profesora Satomi Miura. Ella, como saben, viene desde la Ciudad de México y es profesora del Centro de Estudios de Asia Oriental en el Colmex, y nos ofrecerá la conferencia La danza Buto en Japón y América Latina. Y también, por supuesto, para culminar ese día tendremos la participación del grupo de investigación Presencia Japonesa en el Perú, siglos XVI y XX, del Instituto Ribagüero, a través de sus expositores José Ayakawa Casas, Giancarlos Guzmán Paredes y Yuri Sakata González. Y ese día se cierra además con la presentación, un conversatorio de los textos Umetsu y Más allá del haiku, antología de autores Nikkei latinoamericanos, a cargo de Juan de la Fuente Umetsu e Ignacio López Calvo. El día de mañana también anunciaremos las actividades del jueves y también sucesivamente las actividades del viernes, con las cuales vamos a clausurar en su momento esta Jornada Internacional de Estudios Japoneses, que recordemos, se organiza por el Centro de Estudios Orientales, el Instituto Ribagüero, y también recordar que estamos todo esto realizando dentro del marco de los 125 años de la migración japonesa en el Perú. Les agradezco su presencia, los invito a venir el día de mañana y también como los días siguientes. A quienes nos siguen a través de las plataformas, por supuesto, también están invitados. Muchísimas gracias. Y vamos a invitar a las personas que han participado para que vengan aquí al frente, por favor, para una fotografía, ¿no?, familiar. Yo creo que es prácticamente todo el auditorio. Sí, vengan todo el auditorio, aquí adelante, por favor. El auditorio es amplio.